Días. El día de hoy vamos a tratar sobre el organismo Consejo Nacional Electoral Colombiano. Bueno, yo les voy a hablar un poco y rápidamente sobre el origen y la historia que tiene este organismo. Pues es el primer organismo electoral de carácter nacional con funciones escrutadoras en todo el territorio colombiano para el presidente y vicepresidente de la República y fue creado en sus inicios por la Ley Séptima de enero de 1888, la cual se denominó en sus inicios como el Gran Consejo Electoral. Y este estaba compuesto por 6 miembros nombrados, 2 por el Senado y 2 por la Cámara de Representantes y 2 por el presidente de la República, como con sus respectivos suplentes para periodos de un año. En 1892 sufre una modificación. El Consejo de Estado reemplaza al presidente de la República en la nominación de 2 de sus integrantes. Pues años después, en 1905, el Congreso disuelve al Gran Congreso Electoral. Y bueno, luego, gracias al acto legislativo número 1 del 28 de mayo de 1910, se revive el Gran Consejo Electoral conformado por 9 miembros esta vez, 5 elegidos por la Cámara de Representantes y 4 por el Senado, con similares funciones a las que cumplía en 1905. Y por este mismo acto legislativo, pues cabe recalcar que se revivió el voto popular directo para la elección del presidente de la República. La ley séptima, que fue el 27 de agosto de 1932, se redujo el número de integrantes de 9, pasaron a 8 y eran elegidos 4 por el Senado y 4 por la Cámara de Representantes. Cuando se producía un empate en las votaciones, pues nombraban a un noveno miembro para el desempate. Luego, eh, bueno, en el 1936, la ley 120 modificó nuevamente y pues esta vez también eran 9 miembros, pero 3 elegidos por el Senado, 3 por la Cámara de Representantes y 3 por el presidente de la República. Y por medio de la ley 89 de 1948 se crea la Corte Electoral. Pues con una mayor cobertura en sus funciones electorales. Al comienzo estuvo integrada por el expresidente más antiguo, que fue Alfonso López Pumarejo, y por los 2 magistrados más antiguos de la Corte Suprema de Justicia, que fue el doctor Ricardo Inestrosa Daza y Eleuterio Serna. Y también pues conformaba el rector de la Universidad Nacional, el doctor Luis López de Mesa, y el gerente de Banco de la República, el doctor Luis Ángel Arango. En el año 1957 se le introdujo una nueva modificación pues en su composición, y los 2 expresidentes más antiguos y eran 4 miembros designados por la Corte Suprema de Justicia. Entre el año 1979 y 1985, sus 9 miembros fueron elegidos por la Corte Suprema de Justicia. Esto lo definían de esta manera: 4 del primer partido en voto y 4 del segundo y 1 en el noveno del tercer partido en votación del Congreso. Pues en el mismo año, la ley 96 sustituyó el nombre, o por decirlo así, el nombre de la Corte Electoral por el Consejo Nacional Electoral. Y esto pues también redujo los miembros a 7 elegidos por el Consejo de Estado, 3 por cada uno de los 2 partidos mayoritarios y el séptimo por el partido que les quisiera en votación para el Congreso Nacional. Entonces aquí hay pues que recalcar, y algo importante, que es el nombre. La variación que hizo el Congreso Electoral se varió por Consejo Nacional Electoral. Y esto fue pues atendiendo una sugerencia del magistrado del Consejo de Estado, que en ese tiempo era el doctor Jorge Valencia Arango. Él manifestaba que pues el vocablo corte en sí me daba la sensación de referirse a un organismo jurisdiccional, y por lo tanto la Corte Electoral pues no era así, más bien era una corporación administrativa cuyos actos estaban sujetos al control de la jurisdicción administrativa. Es así que luego en el año 91, la Constitución Política de este año, en su título
noveno, en el capítulo 1 y 2, elevó pues a rango constitucional la relevancia a todo lo relevante a las elecciones, la organización electoral y las autorizaciones y las autoridades electorales, perdón, donde se estableció que el Consejo Nacional Electoral tendría un número de integrantes de un límite mínimo de 7 para un periodo de 4 años y cuya composición debería ser pues la misma del Congreso Nacional. Sus calidades deberían ser las mismas que se les pide a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que no serían reelegibles. A lo largo pues a lo largo más o menos de 103 años, eh, comprendidos entre el 31 de enero de 1888 y la vigencia de la Constitución Política de 1991, el Gran Consejo Electoral, la Corte Electoral y el Consejo Nacional Electoral, esos tres nombres distintos se referían al mismo organismo, solo sufre una alteración notable que es en el año 1905, donde pues sucedió la supresión del Congreso Nacional y luego en 1909 no hay elecciones ciudadanas. Entonces, con respecto al artículo 264, disculpen, en el artículo 264, la Constitución en un comienzo señalaba que el Consejo Nacional Electoral se compondrá del número de miembros que determine la ley, que no deberían ser menos de 7 y que serían elegidos por el Consejo de Estado por un periodo de 4 años y de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El Consejo debería reflejar la composición política del Congreso, sus miembros deberían reunir las mismas calidades que exige la Constitución para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no serían reelegibles. Mientras que pues en la actualidad el artículo 264 de la Constitución Política, luego de las modificaciones introducidas por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 del 2015, señala pues que el Consejo Nacional Electoral se compondrá por 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno para un periodo institucional de 4 años mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por colisión entre ellos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral está compuesto por 9 magistrados, los cuales son elegidos por el Congreso de la República. Esto por medio de la cifra repartidora y obviamente con una previa postulación de los partidos o los movimientos políticos. Son elegidos por el periodo de 4 años y estos magistrados son servidores públicos, los cuales pues tienen las mismas condiciones o están en la dedicación exclusiva, al igual que los magistrados de una Corte Suprema de Justicia. El objetivo principal es perfeccionar los procesos y el sistema organizacional para garantizar que sea una expresión libre de la ciudadanía, ¿cierto? Fortalecer la participación ciudadana, obviamente la democracia y promover la confianza de los ciudadanos. Entre las funciones principales que tenemos el Consejo Nacional Electoral, tenemos la de posesionar al registrador nacional. También, digamos, como lo posesiona, también lo puede sacar de su cargo, ¿cierto? Ellos aprueban su propio reglamento de trabajo y asimismo ellos efectúan los escrutinios, ¿cierto? También reconocen y revocan las personalidades jurídicas, revoca, como mencionaba anteriormente, sacar al registrador nacional, digamos, de su cargo. También vigilar y controlar la organización electoral y expedir o efectuar las elecciones y expedir las credenciales. También presentar, como vimos por último, presentar los actos legislativos. Y por último, digamos, entre otras de sus funciones, como mencionaba al principio, ellos garantizan o efectúan, digamos, el derecho de las personas a la participación ciudadana. También colaboran en las consultas de los partidos y movimientos políticos. Asimismo, de estos partidos y movimientos políticos regulan también su participación en los medios de comunicación. Ellos también aprueban las resoluciones del Registrador Nacional de la creación y función de la supresión de cargos, ¿cierto?
Por otro lado, tenemos la de aprobar nombramientos del secretario general, delegados del registrador nacional y registradores distritales de Bogotá. Asimismo, también por último, aprobar los delegados para realizar los escrutinios de cada suscripción distrital.